si hemos llegado a este punto donde ya hemos escuchado varios temas acerca del querigma, yo creo que es importante también que veamos este tema, aunque no pertenece a los temas del querigma, se hace necesario que nosotros analicemos un poquito por qué debemos confesarnos. El tema de ahora es por qué confesarse. La fe católica nos indica que nosotros debemos confesar nuestros pecados ante un sacerdote. Ahora, San Marcos 1:5 nos dice: toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Levítico 5:5 dice: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Es decir, esto no es algo nuevo, esto no es algo que nos debería de extrañar. El confesar los pecados, pues, ya nos dice Levítico que tenía que hacerse. Y es más, los que iban a bautizarse con Juan también lo hacían. Por lo tanto, no es algo que la iglesia esté inventando o que haya sido algo que se hizo después, años después de que Jesús viniera. Confesar es algo incómodo, yo sé que sí, porque no es fácil que nosotros podamos llegar a donde una persona y decirle todo lo que hemos hecho, cómo hemos fallado, pero es necesario. Yo creo que se vuelve más que necesario. Siracis 4:26 dice: no te avergüences de confesar tus pecados, no nades contra la corriente. Qué importante mensaje nos está dejando, porque realmente nosotros muchas veces sentimos pena, sentimos vergüenza, sentimos miedo de llegar donde el sacerdote y confesarnos. Muchas veces andamos buscando que haya confesionarios, es decir, aquella casita donde el sacerdote no nos puede casi ver. Y esto da un poco de risa, pero es cierto. Muchas veces, si no existe, si están cara a cara, mucha gente prefiere no confesarse. Pienso que debemos ir superando esa barrera. Es verdad que ir a confesarnos no es agradable. Requiere y exige valentía y sobre todo requiere mucha humildad. Es salir de uno mismo, es sacar a flote aquello que callamos, pero que pide a gritos salir afuera, porque de seguir adentro nos sigue haciendo daño. Muchas veces estos pecados que nosotros llevamos, que nos carcomen el alma, que nos llenan de dolor, porque al final cuando hicimos algo malo nos llenó de satisfacción, de alegría, con el tiempo el remordimiento llega a causar ese daño en nuestra alma, de tal manera que nos sentimos mal y necesitamos sacar todo eso de nuestro corazón. Por lo tanto, hablar con alguien es esencial, pero ¿será bueno hablar de nuestros pecados con todo el mundo? Yo creo que no. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has recurrido a contarle a alguien, más tardas en contarle y todo el vecindario se entera? O aún si son personas muy cercanas, en un momento de enojo y de desacuerdo, grita a los cuatro vientos todo lo que sabe de ti. O cuántas veces vas y solo quieres desahogarte con alguien y esta persona empieza a juzgarte, a sermonearte y termina haciéndote sentir peor de cómo estás, o te termina dando un mal consejo. Estas son las cosas que suelen pasar. Por lo tanto, nosotros no podemos ir y confiar nuestras cosas privadas a cualquier persona, porque es muy difícil que esa persona vaya a guardar silencio. Y con el tiempo, si no lo hace inmediatamente, con el tiempo te terminará contándole a alguien esto que tú le has confiado. El sacerdote, al contrario, te escuchará sin interrumpirte, te dará una guía espiritual, muy posiblemente te recordará algún texto bíblico que ilumine a comprender lo que está mal. Finalmente te perdonará en el nombre de Jesús. Aparte, Él ha hecho un juramento de sigilo. Esto significa que nunca podrás revelar lo que has dicho en sacramento de confesión. Y el solo hecho de poder hablar de esto te libera de la carga emocional que tú llevas, que es una olla de presión a punto de estallar, dejando a un lado el bienestar psicológico y terapéutico del sacramento. Lo más importante es lo que Jesús nos dice acerca del sacramento, porque en San Juan 20:23 dice: a quienes perdonen sus pecados serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Es decir, Él le dio la potestad a los discípulos de perdonar pecados. No es algo que la iglesia se inventó, no
es algo que la iglesia haya dicho años después. Es un mandato de Jesús: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Es decir, que nosotros necesitamos liberarnos de estos pecados. Y la llave para hacerlo es la confesión. En Hechos 19 y 18 dice: muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesarse y exponer todo lo que antes habían hecho. Como ven, en la vida de la iglesia primitiva, en Hechos, después de que Jesús se había ido al cielo, los que se convertían iban y se confesaban. Es decir, no es algo como a veces dicen: ¿y por qué yo me voy a confesar ante un sacerdote, ante un hombre que es igual que yo? Bueno, porque es algo que Dios te lo pidió, es algo que Jesús te lo está pidiendo, y es algo que la iglesia ha hecho siempre. Forma parte de la herencia que Jesús nos dejó en el Evangelio, cuando dijo: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. Mateo 18:18. Y él confía este ministerio a sus apóstoles. El sacerdote no es un inquisidor, es una persona mediante la cual hay un encuentro entre el pecador y Dios. No ocupa el lugar de Cristo, pero asume su lugar para manifestarlo. Si a veces tenemos dificultades con la confesión, es porque no la conocemos muy bien. A menudo confundimos error, falta y pecado. El pecado afecta la relación con Dios y por consiguiente con nosotros y con uno mismo. No se trata de tener un sentimiento de culpabilidad que retorna sobre nosotros mismos, sino de considerar nuestra relación con Dios, preguntándonos cómo nos situamos en la alianza que Él nos propone. El pecado es una ruptura de la alianza con Dios. Es necesario reflexionar para saber cómo hemos pecado. Si una confesión se prepara, hay que examinar nuestros fracasos, sufrimientos, pecados. No todo es pecado. Hay que discernir y ponerse bajo la mirada de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, pidiéndolo que nos ayude a cambiar, a ser menos tristes, menos agresivos, menos orgullosos. Si no tenemos la valentía de mirar de vez en cuando nuestra historia, nuestros fracasos, nuestros pecados, siempre nos quedamos un poco atascados por dentro. El perdón, claramente manifestado en el sacramento de la reconciliación, nos permite asumir nuestra propia historia y seguir adelante. Esto no quiere decir que no volvamos a empezar, pero con la confesión es como si estuviéramos en una escalera de caracol, porque demos vuelta no significa que estemos en el mismo lugar, sino que vamos subiendo. Todo ser humano es un pecador, nadie escapa de esa realidad, pero es importante arrepentirse y querer mejorar. Cuando es así, es una vida compartida con el Señor y tú vas a empezar a ver progresos. El perdón de Dios ayuda a la vida espiritual y proporciona la valentía para avanzar. ¿Qué pasa cuando siempre decimos lo mismo? Esto no debería desanimarnos, pero sí estar atentos, porque esto significa que estamos recayendo en los mismos errores. Deberíamos tener, o por lo menos proponernos, un progreso y sobre todo la meta de no volver a cometer un pecado recurrente, de tal manera que corramos el peligro que se vuelva una rutina en nuestra vida, sino que si se den de manera circunstancial y hasta sin querer, procurando que no suceda hasta que nos volvamos tan expertos en cuidar de nosotros mismos, de nuestra vida, que no lo volvamos a cometer. No podemos ser exhaustivos. Estamos delante del misterio del amor de Dios. Tampoco es que Dios va a estar fiscalizándonos tanto que no nos va a dejar vivir por nuestros pecados. Tenemos que afrontar el hecho que somos pecadores y que vamos mejorando día a día. Es un proceso de cambio, de transformación. No es que hoy te convertiste y ya mañana nunca más vas a volver a pecar. Eso es mentira. No se da, no es así. Hay que confesarse a menudo. La confesión es un recorrido de muerte en pecado, y vida, porque es la resurrección en Jesús. Es importante hacerlo durante la Cuaresma, una vez al año. Dice la iglesia que debemos de hacerlo, pero no es suficiente muchas veces. Depende de cómo se sitúe cada uno de nosotros en relación con su propia vida y en su relación con el Señor. A manera personal, yo creo que lo deberíamos hacer cada vez que lo necesitemos. ¿Es necesario arrepentirse sinceramente? Claro que sí, es muy importante. Si hacemos de la confesión un momento mágico que simplemente nos purifica y nos permite volver a empezar, nos estamos equivocando. Es necesario tener el deseo de no volver a pecar
y de vivir en intimidad con el Señor. La confesión tiene que ver con el deseo. ¿Debemos cumplir la penitencia? Claro, también. Definitivamente, todos tenemos que expiar nuestros pecados. Muchas veces las penitencias son oraciones o actos de piedad. Todo depende de la falta, pero creo que en la medida de lo posible deberíamos, sobre todo cuando se trata de una falta contra el prójimo, de restituir el mal cometido. Y si no podemos llevarlo a cabo con las personas a quien ofendimos, por lo menos haciendo el bien a otras personas. Vamos a hacer un examen de conciencia y esto nos ayudará más o menos a entender en qué momento podemos estar pecando. La palabra de Dios nos habla de los 10 mandamientos en el Éxodo, y el primero de ellos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por ejemplo, ¿has intentado que Dios esté siempre presente en tu vida y en las cosas que haces? ¿Has dado muestras públicas de fe, o más bien has tenido vergüenza al decir que crees en Dios? ¿Crees en todo lo que Dios ha revelado y nos enseña en la Iglesia Católica? ¿O has dudado o negado de tu fe? ¿He puesto en peligro la fe de otros con mis comentarios y críticas? ¿He realizado mi vida sobre fe, o por el contrario he creído más en horóscopos, brujerías o en cualquier otro tipo de superstición? ¿He practicado superstición, espiritismo? ¿Me he rebelado contra lo permitido o mandado por Dios? ¿Vivo y siento realmente la oración que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro? ¿Pienso al menos una vez al día en Dios? ¿Hago con desgana las cosas que se refieren a Dios? ¿Me acuerdo del Señor rezando en algún momento de mi jornada? ¿He recibido los sacramentos con la debida preparación? ¿O lo he hecho teniendo algún pecado grave en mi conciencia? ¿He callado en la confesión por vergüenza de algún pecado mortal? El segundo mandamiento nos dice: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. ¿He faltado a misa los domingos o días festivos? ¿He cumplido los días de ayuno y abstinencia? ¿He blasfemado? ¿He jurado en falso? ¿He cometido perjurio? ¿Te has servido el nombre de Dios jurando sin necesidad? Cuando te enfadas, ¿usas mal el nombre de Dios? 3. Santificarás las fiestas. ¿Has santificado los domingos y días festivos para honrar a Dios y santificar tu vida? ¿O por el contrario, has dejado de ir a misa? ¿He participado en las celebraciones de la comunidad? ¿He intentado animar a otros para que vayan? 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, por ejemplo, manifiesto respeto y cariño a mis familiares. Estoy pendiente y ayudo en el cuidado de mis padres o familiares si lo necesitan. Soy amable con los extraños y me falta esa amabilidad en la vida de familia. Tengo paciencia con mi familia. Permito que mi trabajo ocupe tiempo y energías que correspondan a mi familia o amigos. Si estoy casado, he fortalecido la autoridad de mi cónyuge, evitando reprender, contradecir o discutir delante de los hijos. ¿Has intentado buscar en tu vida tu salvación y la de los demás, o por el contrario te has expuesto en peligros contra la fe? ¿Has estado disponible para trabajar en tu comunidad de una manera desinteresada para el servicio de los demás? ¿Has intentado apartarte del mal, o tú mismo has provocado el mal? ¿Has sido envidioso, celoso, maligno, irritable, dominante? ¿Has despreciado, insultado, maltratado a alguien? ¿Te has burlado de los demás? ¿Los has tratado injustamente? ¿Has odiado? ¿Has sido vengativo? ¿Has provocado enemistades? ¿Educas bien a tus hijos? ¿Les das ejemplo? ¿Te has preocupado de la educación religiosa de tus hijos, la catequesis, clases de religión, etcétera? ¿Has enseñado a tus hijos a mentir, a blasfemar? ¿Has intentado enseñar a tus hijos que vivan como personas dignas? ¿Te has preocupado en la formación humana, intelectual y espiritual de tus hijos? ¿Has deseado el mal para tu padre? ¿Has intentado no disgustarlos? ¿Has rezado por ellos y por tus hijos? ¿Has sido justo con los demás? 5. No matarás. Respecto a la vida humana, ¿has cooperado o alentado a alguien a abortar, destruir embriones, a la eutanasia o cualquier otro medio que atente contra la vida de los seres humanos? Te procuro cuidar de mi salud. He tomado alcohol en exceso, he tomado drogas, he arriesgado mi vida injustamente por todo el modo de conducir, las diversiones. Te has deseado la muerte. ¿Has contagiado enfermedades a otros? ¿Has quitado la vida a alguno o has deseado hacerlo? ¿He atormentado animales o por el contrario
contrario, he tenido mayor compasión para con los animales que para con las personas. 6. No permitirás actos y deseos impuros. Vivo la castidad. He cometido actos impuros conmigo mismo. He cedido a impurezas de pensamiento, deseos o palabras. He provocado o consentido placeres impuros. Miradas lascivas, caricias ilícitas, lecturas malas, películas pornográficas, bailes eróticos, etc. He cometido conmigo mismo o con otras acciones deshonestas. He comenzado amistades pecaminosas. Has sido cariñoso y dado muestras de afecto a tu marido o mujer. Has respetado en tu matrimonio a tu marido o mujer. Has ayudado a tu marido o mujer en las dificultades, por el contrario, le has inducido a la separación o al divorcio. Has sido fiel en tu matrimonio. Has tenido cuidado de que los niños en tu casa no vean malos ejemplos, ni programas de televisión lascivos a su moral. 7. No robarás. Cumples honradamente tu trabajo. Ganas inútilmente el dinero sin acordarte de los más pobres. Eres avaro. Has contraído deudas con ligereza sin pensar en tu familia y en los que dependen de ti. Has intentado robar o estafar. Te has aprovechado de las situaciones necesitadas de tus semejantes. Has reparado los daños que has causado a otros. Has pagado el salario justo a los que tienes o has tenido como empleados. Has devuelto lo que te han prestado. Compartes tu dinero y tus cosas con los que son más débiles y más necesitados que tú. 8. No levantarás falsos testimonios ni mentiras. Has buscado siempre ser y sinceramente hacer la verdad en pensamiento, palabras y obras. Has perjudicado a otros con tus mentiras. Has faltado a tu palabra. Has hecho promesas con intención de no cumplirlas. Has publicado las faltas de algunos sin necesidad, difamándolos o desacreditándolos. Has descubierto secretos particulares y los has dicho para que todo el mundo se entere. Has difamado a personas que tienen una función pública, padres, sacerdotes, políticos, etc. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. El que mira a la mujer deseándola ya comete adulterio. Intentas esforzarte en no ceder a la tentación o caes con facilidad. Ves a los demás como un regalo de Dios para tu salvación o como un instrumento de beneficio propio. Eres capaz de mantener seriamente tu fidelidad y compromiso adquiridos o te pones en situaciones de peligro para llevar adelante esos compromisos. 10. No desearás los bienes ajenos. No desearás los bienes ajenos. Por ejemplo, intentas trabajar honradamente por conseguir las cosas o busca la manera de conseguirlas sin esfuerzo. Envidias a los que tienen más que tú a pesar que lo han ganado honradamente mientras tú estás divirtiéndote sin pensar en el futuro. Intentas desacreditar lo que de bueno tienen otros para ti no querer superarte y luchar para conseguir tus cosas. Así que, hermanos, estas son algunas preguntas que nos ayudan a reflexionar, que realmente a veces hay cosas que pensamos que no son pecado, que sí lo son. Si tú estás en este momento en pecado, yo te invito a que visites la iglesia, que vayas donde un sacerdote y que te confieses, que busques la manera de hacerlo lo más rápido posible y que sientas esa liberación que el Señor quiere darte a tu vida. Bendiciones, hermanos. Seguimos unidos en oración, en contacto a través de este medio. Comparte los mensajes, dale like y si no te has suscrito, te invito a hacerlo.